Cuando hablamos de cáncer, es común que platiquemos de cirugías, de quimioterapias, pero también de la radioterapia. Hoy en Mundo Salud vamos a entender de qué se trata. Bienvenidos todos a un episodio más de Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez y hemos hablado muchas veces en este programa del cáncer, porque tal vez es una de las enfermedades que más nos preocupa, que más nos asusta, y creo que es una labor muy relevante de los medios de comunicación hablar de los temas de salud y ser parte de la solución. Y el día de hoy vamos a hablar de radioterapia, una fase del tratamiento en esta enfermedad que se ha convertido cada día en un tema más común en este tipo de padecimientos. Y para hablar de radioterapia, me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Eric Pérez desde la ciudad de Monterrey. Doctor, mucho gusto en tenerte hoy en Mundo Salud. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y al contrario, un honor que a una persona a la cual admiramos tanto como usted nos esté entrevistando. Muchas gracias. Querido Eric, yo ya te conozco tanto y te tengo tanto cariño que te hablo de tú, así que por favor haz lo mismo. Y mientras les voy a contar quién es el doctor Eric Pérez. Él es médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es especialista en medicina interna por el TEC de Monterrey y después realizó la subespecialidad en radiooncología en el Centro Universitario contra el Cáncer, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas y de la Sociedad Mexicana de Oncología. Es profesor clínico en medicina interna en TecSalud, es profesor del Consejo Mexicano de Certificación en Radioterapia, es líder clínico de la línea de servicio de oncología y radioterapia en el Hospital Zambrano Elion y en el Hospital San José, ambos del Sistema de Salud de TecSalud, y es jefe del Departamento de Radioterapia también en el Hospital San José de TecSalud. Así que estamos ante un verdadero experto en el tema y empiezo con mis preguntas. Querido Eric, ¿qué es la radioterapia? Bueno, las definiciones básicas son muy importantes. La radioterapia es una rama más de la oncología, un elemento más de la oncología para poder tratar a pacientes para hacer una prevención local. Es un tratamiento local, funciona a nivel local en donde se otorga, en donde se ofrece. Puede ser empleado en tratamientos oncológicos, como lo digo, también en enfermedades vasculares, en enfermedades benignas y en otros trastornos que son muy emocionantes ahora, en donde hay mucha investigación, que son enfermedades neurológicas, psiquiátricas, trastornos secretores. Es el empleo de radiación ionizante, es decir, rayos X que tienen una función, que tienen un efecto en el tejido tumoral y el tejido sano para un propósito clínico, para un fin clínico. En el medio utilizamos rayos X, es lo más común que utilizamos en Latinoamérica, y provienen de una máquina que se llama acelerador lineal. Es un equipo amplio, grande, muy parecido a una máquina de rayos X grande, que emite un haz de radiación invisible, son fotones, son rápidos, el paciente no siente absolutamente alguna sensación mientras se da. Y eso es en sí la radioterapia, un tratamiento que funciona a nivel local y una herramienta más para ayudarle a nuestros pacientes. Doctor, la idea que la gente común tiene acerca de la exposición a radiación es que no es sana, ¿no? Que tiene un peligro importante, y normalmente además las áreas de radioterapia en los hospitales son búnkers que tienen ciertas condiciones. ¿Qué tan cierto o no es esta idea que tiene la población acerca del riesgo de la radioterapia? La radiación es una situación que sucede en el universo. En el universo hay radiación por todos lados. Sin radiación no habría vida, sin radiación no habría materia, sin radiación no habría planetas, no habría sistema solar. La radiación es un elemento
que el ser humano ha estudiado y que tiene aplicaciones muy amplias. En realidad, como pasa con la química, como pasa con los tóxicos, como pasa con los procedimientos de cirugía, como pasa con las decisiones de los seres humanos, en realidad lo que puede hacer peligrosa a la radiación es la ignorancia en el tema y el uso desmedido, sin conocimiento, sin que esté regulado. Hoy en día, la radiación tiene utilidades en la industria, tiene utilidades en la industria alimenticia, en la construcción, en las petroleras, en el estudio del cielo, de los viajes, de la aeronáutica y por supuesto en la clínica. La utilizamos para rayos X, para tomografías, para hacer estudios de radiografía simples y en el tratamiento de nuestros pacientes, pues digamos, esa percepción de la población de que la radiación puede ser dañina se ha ido disminuyendo mucho. Y uno de nuestros pacientes que agradecen mucho la radiación son nuestros pacientes geriátricos. Fíjate que los pacientes geriátricos nos dicen, oiga doctor, pues me fue muy bien, o sea, me siento a todo dar, me siento muy bien, camino, hago mi vida, no me intoxiqué, me siento perfecto. Y eso es una población frágil, es una población de la cual, como todos, es muy respetable, pero ellos nos dicen mucho, fíjate que me siento muy bien. No es que los tratamientos como la quimioterapia puedan ser también tener esa fama de ser dañinos, al contrario, todos los tratamientos oncológicos son para ayudar a nuestros pacientes, buscamos su beneficio clínico, salvar su vida en muchas de las veces, y la radiación, con la ayuda de la tecnología, mejores equipos, mejores computadoras, haces de radiación más finos, protecciones más avanzadas, tratamientos más parciales, ha ido perdiendo esa percepción que se tenía nociva. Al contrario, hoy los pacientes que están en tratamiento de radiación les va mucho mejor, es más cómoda, es ambulatoria, hacen más su vida, es menos tóxica y se conoce mucho más. Hay más libros de radioterapia. Los que somos profesores educamos a nuestros residentes para ser muy estrictos, muy apegados a las reglas que dicen los libros de texto, nuestras guías, y es un tratamiento seguro. En realidad, los pacientes que están en radiación generalmente, mientras no tengan una discapacidad, hacen su vida como todos. Bueno, pues vamos a seguir platicando con el doctor Eric Pérez desde la ciudad de Monterrey. Vamos a un corte y regresamos. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de fucus, frángula, hinojo, abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. Estamos platicando sobre la radioterapia con el doctor Eric Pérez y cada día es más claro que la atención de las enfermedades requiere de un equipo multidisciplinario de profesionales, cada uno especialista en una parte del diagnóstico o del tratamiento de la enfermedad. Doctor, nos quedó claro entonces que la terapia por radiación es segura, que requiere, por supuesto, a especialistas que puedan determinar el método, el equipo, la frecuencia necesaria para atender a los pacientes. Tú que eres un especialista en radioterapia, cuéntanos cuáles son los beneficios más importantes que tienen los pacientes atendiéndose por radioterapia y cuándo, por ejemplo, en cáncer, ya nos dijiste que en otras enfermedades también, cuándo en cáncer entra el especialista en radioterapia a intervenir. Sí, aproximadamente 8 o hasta 9, depende del escenario y el tiempo, 8 a 9 pacientes en su vida que tengan un tratamiento oncológico, un diagnóstico oncológico, se van a radiar. O sea, es un número alto de los pacientes que requieren. Y tiene 3 escenarios principales. Prevención, para que la enfermedad no vuelva a donde estaba. Segunda situación podría ser aliviar un síntoma
cuando hay un malestar, cuando hay dolor, cuando hay un sangrado, cuando hay una convulsión. Y en tercer lugar, cuando el tumor está presente, incluso ser destructiva contra la enfermedad. Y esos son los escenarios más comunes. En realidad acaba de decir una situación muy importante. El ejercicio moderno del médico, no solamente en oncología y en radioterapia, es ser multi e interdisciplinar. Esas son palabras que el paciente se da cuenta, el paciente lo agradece. Yo acabo de ver un paciente con cáncer de próstata que dice, qué bueno que platican entre ustedes, porque entre los médicos podemos tener un conocimiento pequeño del de enfrente y de dónde viene, y viceversa. Y eso ayuda a que los pacientes tengan un mejor manejo. Entonces, los médicos hoy nos comunicamos, hacemos un manejo multidisciplinar y en radioterapia no es la excepción, para tomar mejores decisiones. Doctor, cuéntame un caso de esos que tú tienes muchos, porque además, créanme que este hombre tiene un ala, una energía hermosa, que sus pacientes lo adoran, así que tiene muchos casos de satisfacción clínica, pero uno de esos en el que la radioterapia hizo una diferencia y que recuerdas con mucho cariño, doctor. Claro, sí pasa eso se llama transferencia. Los psicólogos lo comentan bastante bien. Esa transferencia nos la crean nuestros pacientes, todos nuestros pacientes nos generan esa empatía que nosotros hacemos en nuestra primera consulta, y claro que hay casos en los que añoramos, que nos encanta y que festejamos junto con ellos su vida. Ciertamente tenemos por ahí el caso de una chica, una mujer joven de 40 años, que debutó muy jovencita con cáncer de pulmón metastásico. Un cáncer de pulmón metastásico en su cerebro, en sus pulmones, en ganglios, una cantidad importante de enfermedad del debut cuando empezó, después de haber tenido su bebé, fíjese, después de haber tenido su bebé, una situación extraordinaria, porque el clamor popular es que el cáncer de pulmón es del adulto mayor, pero no, también pasa en jóvenes, y ahorita voy a decir por qué es importante entender el manejo multidisciplinar. Pues sí, ella tenía convulsiones, tenía muchos malestares, dimos radiación a su cerebro, y hoy, al plazo de 5 años, no tiene enfermedad que ha regresado a su cerebro después de tener múltiples metástasis cerebrales. Y también otra cosa muy relevante, fuimos multi-interdisciplinares desde la base. Ese tumor que nosotros quitamos, biopsiamos, lo mandamos a analizar y nos dio como resultado en el análisis molecular de la enfermedad que ella era candidata a un tratamiento que se llama inmunoterapia, un tratamiento de terapia blanco, con tabletas que usa 2 veces por día. Hoy, al plazo de 5 años, está libre de enfermedad. No hay enfermedad en ninguna parte de su cuerpo. Siendo una mujer tan joven, y como decimos en Monterrey, tiene 3 huercos, tiene 3 niños chiquitos, y anda para arriba y para abajo, y hace mucho ejercicio, y trabaja, y anda, es totalmente funcional. Ese es uno de los casos en donde la radiación moderna, la quimioterapia moderna, la cirugía moderna, y el manejo entre muchos clínicos desde tiempo cero ha impactado en la vida de una persona. Algo que nos importa mucho también en radioterapia, como en cirugía y en quimioterapia, es que nuestros pacientes tengan control, pero en la medida de lo posible, sus efectos adversos a largo plazo sean menores o poco perceptibles, o que se lleven con su vida normal. En el caso de esta paciente, en el cual empezamos con mucho apuro, con urgencia, hoy es completamente funcional y no ha usado quimioterapia. Todo el tratamiento que ha recibido es un bloqueador de un medicamento anti-LK desde el análisis molecular. Eso influye incluso para radioterapia. Wow, y es que sé que de esas tienes muchísimas a lo largo de tu carrera, doctor. Que sea la primera y no la última vez que podemos platicar contigo de estos temas. Y creo que para cerrar este mensaje tuyo, la atención multidisciplinaria de los médicos, la posibilidad de que entre ellos puedan debatir, consultarse, intercambiar opiniones, es siempre positiva, y eso para aquellos pacientes que están esperando que un solo doctor les dé todas las respuestas, pues no existe, no funciona así, y debe llenarnos de tranquilidad, como decía el doctor Pérez, que al contrario, nuestros médicos tratantes sean médicos que se platican con otros profesionales y que tienen una labor de trabajo en equipo alrededor de la salud de todos ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación, y puesto para siguientes entrevistas. Hay mucho que hablar de radioterapia.
es un tema que se tiene que difundir más, la radioterapia en la población. Se sabe mucho de quimio, se sabe mucho de cirugía, pero la radioterapia tiene un rol muy relevante en el tratamiento de la población. Después hablaremos de otras cosas, de otros temas en donde se aplica. Gracias por la invitación y a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Pues seguiremos platicando de eso, pero mientras vamos con la cápsula de mi querida Maribel Ramírez Coronel. La producción de vacunas anti-COVID, antipandemia, ha estado concentrada en pocos laboratorios a nivel mundial, en pocas farmacéuticas. Y bueno, pues fueron los que tuvieron resultados para lograr tener un producto de inmunización a nivel mundial y son las que han estado abasteciendo a todo el mundo. Pero no ha sido suficiente. Ya sabemos que el gran problema de la baja vacunación en algunos lugares ha sido que no está llegando a todos y no se está produciendo al ritmo que se quisiera con todo y que sí se ha acelerado demasiado. Solamente 2 farmacéuticas fueron las que han aceptado transferir su tecnología a otros países para que su vacuna pueda producirse a mayor ritmo. Esas son AstraZeneca y la de Sputnik, la rusa. En particular en América Latina se está produciendo la Sputnik en Argentina y se envasa en México, y también la de AstraZeneca, que también se empezó a envasar en varios países, incluido en India. Pero bueno, debería de haber más generosidad de parte de las farmacéuticas para que pudieran transferir sus tecnologías, es decir, el know-how, toda la información y el conocimiento de cómo se producen, en particular economías en desarrollo en América Latina, en México, en India, para que pudiera acelerarse la producción de vacunas. Últimamente han salido movilizaciones, organizaciones que están empujando, sobre todo pidiendo que Pfizer, la farmacéutica americana, que fue la primera que sacó la vacuna y que ha sido la más probada, que incluso es la que se está desarrollando y aplicando en adolescentes y en niños, hasta ahorita la única, para que también transfiera su tecnología. Pfizer no ha respondido, pero estaría bien que Pfizer y las otras farmacéuticas transfieran su tecnología, sean generosas con el conocimiento, para que como humanidad combatamos mejor esta pandemia, este COVID-19, y acabemos de una vez por todas con esta pandemia y esta etapa histórica sanitaria, de emergencia sanitaria de la humanidad. Conoce el único marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en mishop.com.mx. Visítanos y comienza a disfrutar de nuestros más de 500 productos de primera calidad. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Y hemos hablado el día de hoy de la radioterapia, de la importancia de trabajar en forma multidisciplinaria con los pacientes oncológicos y en general con los pacientes que tienen un diagnóstico complejo y que requieren la atención de varios especialistas y de que esos especialistas trabajen en equipo. Y ahora me da mucho gusto invitar en este último bloque al doctor Juan Andrés Beck. El doctor Beck es, además de director de operaciones de los servicios concierge en Grupo Soin, es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, y del departamento del Centro Neurológico del Centro Médico ABC. Es especialista en la atención de pacientes críticos y con alteraciones neurológicas, en el manejo de farmacología especializada, ha participado en protocolos de investigación y justamente en la coordinación de este tratamiento multidisciplinario de pacientes. Bienvenido, doctor Beck. Muchas gracias. Doctor, hemos hablado el día de hoy de los pacientes que requieren radioterapia. Mientras los especialistas están definiendo el tipo, la frecuencia, la localización, desde la atención integrativa de esos pacientes, ¿cuáles son los cuidados que debe tener un paciente que está en radioterapia? Bueno, en general un paciente que tiene cáncer debe llevar un tratamiento de quimioterapia y radioterapia que finalmente se puede dar por fracciones. Entonces siempre son pacientes que pueden tener riesgo, como es una enfermedad que normalmente se trata de manera local o diseminada, tiene un tratamiento que finalmente lleva a inflamación, que puede tener alteraciones como náuseas y dependiendo de dónde se lleve la radioterapia puede generar también sintomatología. Por ejemplo, cuando se da radiocirugía en cráneo pueden tener dolor de cabeza, pueden tener náuseas, puede tener alteraciones visuales dependiendo de dónde se esté dando la radioterapia. Y también donde se da, por ejemplo, en órganos como son pulmones, colon, espalda,
puede también generar algún tipo de inflamación que puede tener alguna determinación importante para su función. Por ejemplo, en la parte que se da en la radioterapia de laringe, puede también que tengan algún tipo de neumonitis, por ejemplo, en pulmones, que finalmente puede generar una restricción pulmonar importante, por lo cual tiene que tener una atención multidisciplinaria, tanto del oncólogo como algún neumólogo, y que el radioterapeuta lo tiene que tener siempre muy en cuenta para esas dosis que se pueden permitir en tejido sano recibir y que finalmente sean con el foco a la lesión tumoral, para que haga una radionecrosis y finalmente involucione ese cáncer en tiempo y forma. Doctor, además de la inflamación, ¿qué otro tipo de efectos puede tener el paciente la radioterapia? Generalmente es una inflamación, ya que la radiación es una parte de los rayos gamma y los rayos X. Entonces finalmente es esa radiación a esa lesión, pero se da de una forma en la cual no afectemos al tejido sano y solamente tratemos de que sea la acción con el tejido enfermo. Pero también hay riesgo dentro de esto, que finalmente, además de la inflamación, puede generar náusea, puede generar cansancio, como son pacientes que finalmente después de las radiaciones pueden tener fatiga y que por la quimioterapia en sí pueden tener también alteraciones de estar inmunodeprimidos con riesgo de infecciones que finalmente la población general no tiene tanto riesgo como un paciente con quimioterapia y radioterapia. Doctor, también es común en las pacientes que se quejen de efectos en la piel producidos por la radioterapia. Exacto. También dentro de los protocolos de radioterapia se hacen simulaciones. Eso quiere decir que en una computadora se marcan unos márgenes especiales de la lesión. Y esto va dependiendo el tipo de Grace, que es una unidad por masa que se enfoca a la radioterapia para recibir en tejido sano y tejido enfermo. Entonces pueden tener lesiones cutáneas donde se puede ver involucrado irritaciones o hasta que tengan ulceraciones por el mismo tipo de rayo. Entonces siempre los pacientes tienen sus marcadores, que en la simulación se da por donde están entrando los rayos y finalmente por el número de frecuencia que se van a dar las radioterapias, que son fraccionadas, que pueden ser diarias, pueden ser semanales, dependiendo del volumen total que se quiere dar a la lesión, y eso se hace con una planeación con un radiooncólogo y un radioterapeuta de la mano. Doctor, para quienes nos están escuchando y que tienen un familiar o que ellos mismos están en proceso de radioterapia, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo cuidar de un paciente durante este proceso de radioterapia? La radioterapia, como es una radiación, generalmente son pacientes que tienen que cuidarse de la radiación UV del sol, por ejemplo. Entonces, tener cuidado de no someterlos a mucho calor, muchos cambios de temperatura, no estar mucho tiempo en el sol, ya que solamente la radiación por UV nos puede dar dolor de cabeza y aunado con la radioterapia nos puede dar otros síntomas como náusea, vómito y finalmente que también un efecto adverso muy frecuente de los pacientes con quimioterapia y radioterapia es que pueden tener pérdida de pelo. Puede ser pelo del cuerpo, puede ser cabello, entonces también pueden tener esas alteraciones en su estructura personal que les genera ansiedad, depresión y que finalmente también va con su parte de que es una enfermedad que es muy desafiante para la vida, para la función, que pueden tener repercusiones de que tengan alteraciones para salir, para vivir su vida normal, que siempre tienen que tener en cuenta ese punto emocional que el paciente puede presentar. Gran elemento, doctor. A ver, entonces, ¿el paciente en radioterapia es un paciente más sensible que una persona normal, que de todas maneras también tiene que cuidarse de la radiación solar, etcétera, pero en el paciente con radioterapia tenemos que tener mayores cuidados? Exacto. Cuidados dermatológicos, cuidados de evitar la exposición, supongo. ¿Hay cuidados a nivel nutricional? También, siempre que hay un paciente con cáncer, siempre tiene alguna alteración nutricional. Son pacientes que por la alta demanda que tiene para sus tratamientos o el mismo cáncer, necesitan más requerimientos nutricionales como proteínas y una dieta más balanceada, ya que son pacientes que son con alto riesgo de tener caquexia, que también se tiene que llevar de la mano con psicología y nutrición para que sea un paciente que se ha visto en muchos estudios que a mayor nutrición y aporte psicológico para una unidad funcional en el tratamiento multidisciplinario del paciente, tiene un mejor pronóstico en calidad de vida y también para sobrevida global, que es la vida entera que van a vivir con una enfermedad que finalmente la puede acortar a largo o mediano plazo. Doctor, has trabajado muchos años como coordinador de estos grupos multidisciplinarios de especialistas. ¿Es fácil coordinar especialistas? No, realmente cada especialidad cree que siempre la suya va a ser más importante que los demás. Siempre hay un médico que debe llevar la batuta. Sin duda, yo creo que el médico oncólogo es el que debe llevar siempre la integración de todos los tratamientos quirúrgicos, radioterapeutas, porque siempre es en base al bienestar del paciente.
y siempre una perspectiva integral es el beneficio del paciente que va a llevar a cabo por el tiempo que vaya a vivir, pero con una buena calidad de vida, que es lo más importante. Así es. Doctor Beck, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Mundo Salud. Muchas gracias a ti. Y bueno, hoy hemos dedicado el programa a hablar de la radioterapia y yo pienso que nos queda claro a todos el valor de la ciencia, de los avances científicos en favor del cuidado y de la recuperación de nuestra salud y la importancia de ser tratados por equipos multidisciplinarios de profesionales dirigidos, por supuesto, como decía el doctor Beck, por la especialidad preponderante del diagnóstico del paciente, pero sin duda sin desconocer la relevancia que cada una de esas especialidades tiene en la atención de los pacientes. Yo soy Juana Ramírez y me encantó tenerlos una vez más en Mundo Salud. Nos vemos pronto.